días a todos los telespectadores, a los profesores, compañeros, colegas. Pues siguiendo el ciclo de anatomía, hoy vamos a hablar acerca de los abordajes endoscópicos a la fosa craneal anterior. Pues esto hablamos de los conceptos anatómicos el martes. Hoy lo que vamos a abordar es el paso a paso de cómo se verían las estructuras en el abordaje y qué es lo que yo debo buscar, marcas anatómicas, diferentes elementos para yo poder realizar toda mi cirugía. Entonces vamos a empezar con estos conceptos. Primero, ¿qué son los conceptos anatómicos? ¿Qué es el paso a paso de la endoscopia? ¿En qué consiste el abordaje escalonado? Que digamos que para yo poder hacer un abordaje endoscópico, tengo que conocer una serie de pasos e ir haciendo algunas modificaciones para poder hacer el abordaje, según obviamente lo que yo esté buscando, que eso lo vamos a entender un poco más adelante. ¿Qué tipos de abordajes tenemos? Pues no solo está el endoscópico, conocer que hay otros tipos de abordajes, pero nos concentraremos solamente en el endoscópico. ¿Cuáles son las complicaciones? Que suelen ser todas muy similares. ¿Qué consisten los cuidados posoperatorios del paciente? Y cuándo dar de alta a un paciente que le realizamos una endoscopia. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de este enfoque es que es la base de cráneo, sobre todo desde la vista inferior, porque estamos casi siempre acostumbrados más a la vista superior, es una estructura bastante compleja. Entonces, el problema es que a pesar de que tienen en general los mismos huesos, que son el frontal, el etmoidal y el esfenoidal, le agregan parte del maxilar, ¿cierto? En nuestra parte del abordaje y de la órbita. Digamos que las marcas anatómicas tan bonitas que lo tenemos, esto en la parte inferior no se va a ver también, entonces los límites anatómicos van a cambiar. ¿Por qué? En esta vista superior, pues vemos que el límite sería muy simple, que es el frontal, junto con las alas menores del esfenoides, ¿cierto? Y la parte del etmoides en la parte de la lámina cribosa, junto con la apófisis cristagali. La parte inferior esto va a cambiar y va a ser un poco más complejo ver estos límites anatómicos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que hay una gran cantidad de estructuras que vamos a encontrar y que los abordajes pueden llegar hasta ciertas zonas, entre los límites intracraneal y extracraneal. Esto no se define por el tumor, sino por ciertos límites anatómicos, que es lo que debemos buscar y conocer. Entonces podemos a veces no tener las estructuras anatómicas que vemos, estar en una parte intracraneal, sin necesidad de haber hecho algunas modificaciones en los abordajes. Eso es importante conocerlo. Lo que uno tiene que entender a la hora de escoger los abordajes es que va a ser una manipulación importante de tejidos, inclusive manipulación cerebral y de estructuras neurovasculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Las rutas más seguras y más comunes. La que vamos a utilizar, sobre todo los abordajes, pues a la fosa craneal anterior desde el punto de vista endoscópico, es la transesfenoidal. Esto no se va a modificar. Y eso es lo que permite llegar a lo que se llama el techo o base nasal de la base craneal anterior. Eso, dependiendo de cómo lo leamos en la literatura, pues va a tener varios conceptos. Entonces, lo más importante es que el transesfenoidal es lo que menos manipula tejidos, a pesar de que hagamos disrupciones, estructuras y diferentes elementos, hace que la manipulación sea un poco menor, sobre todo para los tumores intracelulares. Obviamente vamos a ver que existen diferentes zonas anatómicas y esto se modifica acorde a la necesidad del cirujano. ¿Listo? ¿Por qué seguro este abordaje? Porque uno, minimiza la retracción y dos, puedo visualizar la hipófisis junto con el tallo. Pues esto no va a ser obviamente siempre posible porque depende del tumor y de la infiltración, pero en general esas son las bases por lo cual esta cirugía es tan segura. Entonces, con el tiempo, y tenemos que entrar en una serie de conceptos, se desarrolló algo que se llama el abordaje clásico de la endoscopia, o el abordaje no extendido, o el abordaje tradicional. Digamos que tiene esos tres nombres cuando uno revisa la literatura. Entonces, cuando empezamos a hablar de los abordajes extendidos, se habla de retirar tubérculo cerebral y algo que es el plano posterior esfenoidal, ¿cierto? O sea, no solo retirar tradicionalmente el rostro, sino que se podría ampliar hacia anterior o ampliar hacia posterior. Esto lo vamos a entender poco a poco. Pero básicamente, este abordaje simplemente es una ampliación y un trabajo con más manos, que es lo que vamos a ver que se llama el abordaje a 4 manos. Entonces eso hace que la anatomía se enfoque de una forma totalmente diferente
acorde a mi abordaje, a pesar de tener una misma ruta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que yo tengo que entender es, según donde yo vaya, voy a tener unos límites diferentes y voy a tener unas estructuras diferentes que voy a enfocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Es muy simple. Primero tenemos 4 áreas endoscópicas anatómicas. 3 van a ser de línea media y una de regiones laterales. Entonces, las de línea media tenemos la base de cráneo anterior, que esta la van a dividir del seno frontal hasta la arteria etmoidal posterior. Miremos que acá el límite no tiene nada que ver con el esfenoides ni con el etmoides, sino la arteria etmoidal posterior. ¿Okay? Y normalmente son para lesiones olfatorias. Vamos a ver que esto es mucho más amplio, pero en general lo describen así. La base de cráneo medio o la fosa medio, que esta es propiamente el seno esfenoidal y es para lesiones celares o supracelares. Y algunos describen las lesiones clivales superiores. Y la fosa posterior, que está del clivus inferior hasta la unión craniovertebral. Eso es lo más importante. Y la 4, pues la describen para las regiones paracelares. Eso es lo que tenemos que, digamos, tener claro inicialmente. Entonces, lo primero, en nuestro primer caballito de trabajo, es el abordaje endoscópico estándar, tradicional o no extendido. Y ya con el tiempo voy haciendo esas modificaciones a esas 4 rutas que a mí me interesan. Entonces, lo importante del abordaje endoscópico es, uno, el paso a paso para uno tener las ubicaciones anatómicas y segundo, para poder ubicarme espacialmente, porque lo que tenemos que hacer es hacer un proceso guiado y con ese proceso guiado llego a donde quiero, porque como sabemos las marcas no son tan evidentes ni tan fáciles de seguir. Bueno, entonces, dentro de los abordajes tenemos el primer concepto y son tres estructuras importantes. Pues lo primero es la preparación, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, qué consiste la preparación, todo, pero digamos que lo inicial es, uno, la posición de mi paciente. Entonces, hay 3 formas de ubicar la cabeza, que puede ser flexión, extensión o neutro. Lo primero que define el cirujano, que depende de su experticia o de su comodidad, cualquiera de las dos, es si la cabeza va inicialmente fija o va móvil. Normalmente las cabezas se prefieren fijas para lesiones estables y en un plano específico. Y la cabeza se deja libre o móvil en los casos que sean tumores amplios, extensos, que yo requiera, digamos, moverme en diferentes planos. Entonces, eso es lo primero. La cabeza va libre o va fija. Lo segundo es si la dejo neutra, que esta es la posición neutra, que normalmente es el mejor abordaje para la silla turca directamente o las zonas adyacentes a la silla turca. Cuando le hago una extensión, me permite ir más hacia la parte anterior. Y cuando le hago una flexión, me permite ir mejor hacia las zonas posteriores o hacia la región clival. Entonces, ese es el segundo concepto. Y el tercero es la navegación, acorde pues a la necesidad de lo que yo requiera. Entonces, esos 3 pasos son los primeros que yo debo hacer junto con la preparación de la fosa nasal. Eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, vamos a comenzar el abordaje. Pues entramos por la cavidad nasal y cuando entramos hacemos toda una guía y unas marcas anatómicas, que es lo que vamos a empezar a reconocer. Bueno, entonces, el primer abordaje que vamos a hablar es el abordaje tradicional, ¿ok? Entonces, en el abordaje tradicional, uno lo primero que va a hacer es ubicar todo este tabique o septo nasal, ¿cierto? Y lo va a tratar de separar. Ya vamos a ver por qué se hace esta división. Lo otro es ubicar el cornete inferior y este es el que vamos a perseguir, tratando de encontrar el cornete medio. Muchos explican que cuando se encuentran estas 3 estructuras, pues yo puedo crear, digamos, un triángulo y tratar de hacer un corredor. Entonces, cuando yo tengo el corredor, me guío por esa zona triangular, por toda la zona media, buscando la primera referencia anatómica posterior, que sería la coana, que acá la estamos viendo delimitada anatómicamente. Entonces, la función de la coana es porque vamos a irnos hacia superior a buscar una estructura que aquí está un poco cubierta, que la limitamos, que es el receso esfenoetmoidal. Entonces, el receso esfenoetmoidal, que aquí está marcado, es nuestra primera línea para llegar a las estructuras posteriores. Entonces, en el abordaje tradicional, uno puede respetar el cornete medio
y puede respetar el tabique nasal. ¿Ok? Porque no siempre es mandatorio retirar. Eso se hace acorde a las necesidades quirúrgicas. Entonces yo lo que tengo que ubicar es ahora dónde voy a entrar o cómo va a llegar al seno esfenoidal. Entonces lo que algunos autores recomiendan es coger el meato medio, desplazarlo hacia la parte lateral, exponer muy bien el cartílago y irnos hacia la parte superior de la cola. Ellos dicen que más o menos 1.5 centímetros vamos a buscar esta referencia anatómica, que es el ostium esfenoidal. El ostium no es mandatorio verlo, porque muchas veces vamos a ver que el cornete superior descansa sobre el hilotapo, pero al menos ubicar en sí el cornete superior, y allá tenemos el límite superior y el límite inferior del receso esfenoidal. Y acá entonces se pueden hacer ciertas modificaciones acorde a la necesidad del cirujano. Lo importante es que ubicar el punto medio de todas esas estructuras, y ahí es donde se va a empezar la limpieza y, digamos, el fresado del hueso. Entonces, tradicionalmente, esto se llama un abordaje a 2 manos. Dependiendo de la patología, podemos llegar hasta ahí o continuar avanzando. Lo otro es hacer un abordaje a 4 manos. Entonces, yo lo que empiezo a palpar es una estructura irregular, donde voy a sentir el hueso del cartílago nasal y la parte cartilaginosa. Normalmente la parte cartilaginosa es más anterior, y acá vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoides, ¿cierto? Y el vómer en su articulación. Esto se siente cuando uno toca con el frío alguna estructura, ese cambio. Y acá puedo crear lo que se llama el abordaje a 4 manos. Tradicionalmente, sobre todo en los abordajes que utilizamos en neurocirugía, acá vamos a hablar del colgajo, que lo vamos a mostrar más adelante, que es el colgajo nasoseptal o el colgajo de Haddad, ¿cierto? Pero en el caso de la técnica de 4 manos, sin profundizar, sin requerir el colgajo, lo que hacemos es romper el tercio posterior de este cartílago, y esto nos permite navegar junto con esas 2 estructuras. Ellos dicen pues que respetar al menos 1 centímetrico de mucosa superior y uno inferior y uno superior para evitar necrosis. Entonces esto lo pueden romper. Ellos dicen que puede ser con un objeto contundente, romo, según la necesidad del cirujano. Y ahí lo que vamos a empezar a trabajar es en el receso esfenoidal. Entonces creamos un abordaje a 4 manos para poder ampliar la visibilidad de las estructuras. Entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a encontrar con esta estructura que tenemos a mano izquierda, que estamos marcando acá. Después de haber limpiado y fresado ese receso esfenoidal. Lo primero que encuentro todo esto blanco es mucosa esfenoidal. De la mucosa esfenoidal yo la debo limpiar. Cuando yo la limpio, encuentro lo que vamos a ver, que son estas estructuras de la derecha. Entonces lo primero es el tabique medio esfenoidal o el tabique esfenoidal, que separa en 2 compartimientos el receso esfenoidal, o el seno esfenoidal, perdón. Y cuando lo empezamos a ampliar, encontramos todas estas estructuras. Entonces, normalmente el punto medio, que es lo que yo había iniciado o recomendado que debía por ingresarse, ahí vamos a caer a la silla turca o al piso de la silla turca. Y ahí tenemos nuestro primer límite anatómico. Entonces, cuando nos vamos hacia posterior, encontramos la fosa del clivus o el límite anterior del clivus. Y acá buscamos nuestros límites laterales, que sería la carótida. Recordamos que este segmento carotidio es el cavernoso, pues acá no se marca tan bien, pero digamos que se ve decente. Y el nervio óptico, que tampoco lo vamos a ver de forma tan clara, pero aquí se ve muy bien. Y juntos forman este pequeño espacio que es el receso óptico carotidio. Bueno, en nuestro caballito de trabajo buscamos esta depresión, que es el tubérculo celar. Y es anterior expondremos esta zona que nos interesa. Entonces lo siguiente es ampliar todo el seno y es retirar este tabique. Y acá tenemos toda esta estructura. Entonces ya vemos la silla turca completa, vemos mejor un poco las marcas anatómicas, se ve muy bien el clivus, que es lo que yo estoy buscando. Vemos el tubérculo, esta depresión, algunos pues, se ven sobrelevados y más sólidos. La carótida se ve más amplia, un poquito más cómodo visualizarla. El receso óptico carotidio y el nervio óptico. Miremos que pronto acá faltó exponer un poco, entonces el receso no se ve tan bien. Entonces, adelante del tubérculo y entre los nervios ópticos encontramos esta estructura que se llama el plano esfenoidal. Toda esta estructura. Del tubérculo hacia adelante
y hacia el plano es donde nos interesa y vamos a buscar nuestro plano de trabajo de la fosa craneal anterior. Entonces siempre tenemos que delimitar muy bien estas estructuras para saber hacia dónde voy a ir, porque si yo no empiezo a ubicar estos planos, posiblemente no esté andando con seguridad y pueda lesionar una carótida, un nervio óptico, algunas estructuras más anteriores. Entonces, dentro de los abordajes clásicos, no extendidos o tradicionales, básicamente uno encuentra en la literatura que se han dejado para dos indicaciones quirúrgicas. Las fístulas localizadas unilaterales, esto es muy raro, normalmente las fístulas son más amplias y requieren exploraciones más complejas, pero digamos que las zonas localizadas o los meningoceles, de iguales características, ¿cierto? Entonces, porque ellos dicen que no se amplía o no debe utilizarse más ampliaciones, porque la función de este abordaje es conservar el cartílago nasal, ¿cierto? Y en algunos casos tratar de conservar inclusive el cornete medio. Entonces este abordaje, pues a pesar de estar descrito, ya se usa con poca frecuencia, ya se utiliza principalmente el abordaje extendido. Y ese tiene una clasificación que se llama unilateral medial, unilateral lateral o combinado. Esto ya lo vamos a entender. Entonces lo primero que tenemos que definir es qué tipo de abordaje voy a hacer si es un abordaje unilateral. Entonces, en el caso que es más medial, ya vamos a entender, buscamos lo que llama un abordaje transcribiforme, mientras que en el lateral tenemos que hacer un abordaje transetmodal transcribiforme. ¿Qué es lo más importante? Cuando yo voy a combinar este abordaje, que normalmente son las indicaciones que nosotros realizamos, porque es buscando tumores, debo combinar estos dos abordajes, o sea, el medial y el lateral, y aparte retirar el cornete medio. Y va a haber algo que llama la unisectomía. Entonces, la unisectomía, como vamos acá, es el proceso uncinado, ya se lo vamos a dar en un mejor corte. Esto es una apófisis que viene de la parte etmoidal. Y el problema de esto es que, dependiendo de su anatomía, va a ser una favorable, otra desfavorable, va a cubrir la bula etmoidal y el acceso a las celdillas etmoidales anteriores y posteriores, y hasta cierta medida al rostro del seno esfenoidal. Entonces, acá lo que nos muestra la imagen es cómo sería un proceso uncinado y sus variantes anatómicas. Entonces miramos que el proceso uncinado está detrás del cornete medio y normalmente es superior al cornete inferior y tiende, en este caso, el proceso normal, a cubrir la bula etmoidal. Entonces nos va a limitar el abordaje hasta esas estructuras. ¿Qué pasa? Ellos recomiendan siempre tener una tomografía de senos paranasales porque muchas veces el proceso uncinado puede estar fusionado o puede estar ausente o simplemente es un proceso pequeño, por lo cual no choco a la hora de este abordaje. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que entender acerca del proceso uncinado. Entonces, en esta imagen vamos a entender en qué consiste el abordaje medial y el abordaje lateral y el abordaje combinado. En los casos de los tradicionales unilaterales. Entonces, lo primero es, como siempre, la fosa craneal anterior, que es donde vamos a trabajar. Entonces, el abordaje unilateral medial está marcado acá con naranja y acá también, aquí en el corte coronal, aquí en el corte axial. Y básicamente lo que yo busco es entrar por la zona media del cornete medio, por lo cual teóricamente no debe sacrificarse. Y yo busco la lámina cribiforme y por ahí ingreso o cierro la fístula, que es lo que esté tratando de evaluar, ¿cierto? Esto es muy complejo, pues son zonas muy pequeñas, pero es una opción. En los casos de los abordajes laterales, tenemos que entrar lateral al cornete medio y a través del etmoides. Entonces ahí es donde vuelve y juega el proceso uncinado, que es nuestra primera línea anatómica. Y el combinado simplemente es retirar el cornete medio y entrar por ambas estructuras, por la lámina cribosa y por el etmoides. Entonces acá tenemos el caso de un meningocele que muestra que puede ser un abordaje medial o un abordaje lateral. Entonces miremos acá cómo vemos el punto lateral. Aquí tenemos el cornete medio con su pedículo, con su lamela. Y lo que tratamos de hacer es reparar esta estructura. Esto a veces es muy complejo y obviamente va a requerir un abordaje más amplio. Pero digamos que acá lo describen. Y lo mismo acá, el lateral. Miramos cómo desplaza hacia medial el cornete medio y tengo una visibilidad clara de la lesión. Entonces, eso también me podría ser útil y tratar de hacer un abordaje sencillamente tradicional y a dos manos. Eso no es tan fácil. Pero digamos que con el tiempo se ha ido ampliando el concepto y se desarrolló el abordaje endoscópico extendido. Entonces, este abordaje básicamente tiene algunas variaciones
como vamos a ver, porque es muy importante poder llegar a hacer la lesión cómodamente para trabajar en ello. Entonces, básicamente, hay dos fases en el abordaje tradicional. La primera es la nasal y la segunda es la esfenoidal. Entonces, en el abordaje estándar o tradicional, el seno esfenoidal es el corredor quirúrgico. Y cuando yo llego al corredor quirúrgico, aquí es donde empiezo realmente el abordaje extendido, que voy a hacer unos cambios anatómicos, y acá es donde realmente entraría el abordaje, es decir, el keyhole del abordaje extendido arrancaría a ser el seno esfenoidal. Y no es mi límite casi anatómico final. Esa es, digamos, una de las primeras diferencias. Entonces, para ampliar el concepto, hay varios grupos. Tenemos el grupo de Kazam, los conceptos de Kazam y el grupo de Pittsburgh. Entonces, la primera recomendación que ellos dan, retire siempre de entrada al menos un cornete que sea o el ipsilateral o el derecho. Eso es dependiendo de la comodidad pues, del cirujano que esté realizando el procedimiento. Nos dicen, si de pronto la nariz es muy estrecha o algo, retire el cornete contralateral. Y lo otro es, haga el colgajo nasoseptal retirando, después de hacer el colgajo, la parte posterior del tabique. Es decir, haga un abordaje a 4 manos, retirando el cornete y ampliando la visión en el seno esfenoidal. Entonces, esto permite utilizar, aparte del endoscopio, 2 a 3 herramientas más y trabajar con 2 cirujanos. Entonces, lo primero que tenemos que diagramar acá es básicamente es cómo se secciona el cornete medio. Entonces, esa es una de las primeras modificaciones, que yo de entrada haría el colgajo, buscaría el septo nasal y hago el colgajo o retiro el cornete. Eso depende pues, de la decisión del cirujano, cualquiera de los dos. Entonces, hay varias técnicas. Uno es hacer una pequeña sección y después tratar de retraer suavemente el cornete. El otro es desplazarlo hacia medial, fracturándolo. Otros lo cauterizan primero, después lo tiran hacia medial para fracturarlo y finalmente el pedículo que queda pequeño lo cortan. Ellos dicen que debe respetarse un segmento, no dan pues cuánto debe ser la longitud, sino tratar de conservar la lamela, que es dejar una cola o una cabeza, para prevenir un punto de una buena práctica clínica, que es la lesión de la arteria esfenopalatina o sus ramas. Lo mismo, como vamos a ver en la coana, ellos dicen que al menos los 5 primeros milímetros, aquí hay varias ramas esfenopalatinas, de la arteria esfenopalatina, y debe cuidarse a la hora de hacer el colgado. Esas son las recomendaciones pues, que ellos dan dentro de esas estructuras anatómicas. Más adelante vamos a ver que hay que respetar otros elementos importantes. Pero al menos estas dos estructuras, evitar coagularlas de entrada y evitar, porque eso ahí podemos lesionar y generar necrosis localizada y otras complicaciones como la infección. Bueno, entonces lo que vamos a hacer finalmente es el mismo resultado, que es exponer la silla turca. Acá pues nos falta un poco más de exposición, la región clival, los nervios ópticos, acá no los vemos tan claro, la carótida, no las vemos tan cómodas, el tubérculo y el plano esfenoidal, ¿cierto? Aunque ubiquemos al menos las estructuras básicas, ya nos defendemos. Acá nos falta un poquito ampliar esta estructura. Entonces, eso debe ser con un fresado suave y cuando ya esté delgado, con una agulla, ir comiendo poco a poco las estructuras. Entonces, en cuanto a los conceptos de base de cráneo anterior, vamos a ir desarrollando los puntos poco a poco. Entonces, primero, ¿qué tumores o qué lesiones debo yo intervenir de la base de cráneo anterior? Entonces dicen, teóricamente la indicación es cualquier tumor de línea media, ¿cierto? Y que esté ubicado en la fosa craneal anterior. No importa si tiene componente extra o intradural, ¿cierto? Esto no es indiferente, lo importante es el abordaje. Y entonces que muchas lesiones, pero en la literatura pues hablan que lo más frecuente son el neuroblastoma olfatorio, los meningiomas del surco olfatorio y los tumores sinonasales. Eso es muy amplio, pues hay muchas series de tumores, eso depende de la revisión de la literatura y de la patología que estemos enfocando. Pero saber que el abordaje inicialmente es nuestro caballito de trabajo y ya conforme lo que ya vaya haciendo, enfoco acorde a la patología. Entonces lo más importante es siempre seguir la línea media y seguir el septo nasal, porque el septo nasal nos indica que estamos en el techo de la nariz y eso nos está indicando que el abordaje se está haciendo de forma adecuada junto con el reconocimiento de las estructuras anatómicas. Entonces lo que necesitamos casi siempre es busque los cornetes medios, porque ahí detrás de ellos va a estar la bula etmoidal o detrás del proceso sino dependiendo de la anatomía del paciente. De ahí retire las hendillas etmoidales anteriores y posteriores
y algunos recomiendan retirar la parte superior del tabique para terminar de exponer los recesos frontales. Eso depende después de la anatomía y lo que uno vaya encontrando en el abordaje. Entonces lo que vamos a hacer es crear algo que se llama la zona triangular de trabajo, y eso tiene algunos límites anatómicos. Entonces básicamente los límites laterales vendrían siendo las órbitas junto con el seno maxilar. Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante más claro. El límite anterior pues sería el seno frontal, que lo vemos acá, y el límite posterior la arteria etmoidal posterior. Entonces básicamente nuestro rectángulo estaría limitado de esta forma. Entonces ahí tenemos el rectángulo de forma clara, como vamos a trabajar y vamos a ir desarrollando el concepto de la cirugía. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, yo ya hice el abordaje extendido, amplié, y lo siguiente que voy a realizar es tratar de buscar las zonas más anteriores. Entonces, para yo buscar las zonas más anteriores, lo que debo intentar en la mayor medida es seguir el concepto, el tabique nasal y irme más hacia anterior. Entonces, cuando yo empiezo a limpiar las estructuras, van a aparecer nuevos elementos. Entonces, estos elementos que son todas las celdillas etmoidales que están acá limitadas, esto lo voy a limpiar y se debe limpiar con mucho cuidado. Y aparece el meato maxilar, el meato del maxilar. Entonces, aquí yo empiezo a encontrar mis límites laterales, porque cuando empiezo a levantar esas estructuras, lateralmente voy a encontrar la órbita del seno maxilar, y ese es nuestro límite lateral. Entonces, yo lo que voy a hacer es con suavidad ir limpiando, levantando toda esta capa hasta exponer, como vemos acá, la órbita. Ya con la órbita expuesta, me voy a ir de la estructura lateral hacia medial. Entonces, lo primero que yo recomiendo es empiece a exponer de anterior a posterior. Entonces, uno abre el receso frontal antes de buscar el seno frontal y busca un canal óseo, que tenemos este canal. La importancia de este canal óseo es que aquí está la arteria etmoidal anterior. Esta arteria pues viene en ese sentido porque es una rama de la arteria oftálmica, entonces viene de lateral hacia medial e irriga todas estas estructuras adyacentes de las etmoides y parte de la dura madre, aparte de que tiene múltiples anastomosis con la arteria esfenopalatina. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Cuidar esa estructura. El canal óseo es la zona más frecuente por donde va la arteria, pero la disección debe hacerse con cuidado porque esta arteria también puede estar externa al canal. Entonces, hacerlo suave para cuidar esta arteria, que eso es básicamente uno de los límites de nuestro abordaje a la hora de abrir la dura madre. Y ahí sigamos yendo hacia posterior, acá nos falta resecar pues toda esta mucosa blanca y nuevamente trato de ver un canal o buscar otra arteria que vendría siendo la etmoidal posterior. ¿Cierto? Y miremos cómo estamos de adelante, porque aquí teníamos todo el seno. Entonces nos fuimos yendo hacia anterior y acá tenemos el nervio óptico o las marcas del nervio óptico. Acá estaría todo lo que es el plano esfenoidal. Entonces miremos todo lo que nos fuimos adelante y hacia anterior a la hora del abordaje. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo ese sentido de las arterias etmoidales, vamos a caer a estas dos estructuras, o a esta estructura que es una sola, pero realmente está dividida en dos. Una parte más lateral, que es el laberinto del etmoides, que esto hay que limpiarlo, y una parte más medial, que vendría siendo la lámina perpendicular. Todo esto hay que limpiarlo muy bien hasta el lado contralateral para poder tener una buena visión de la base del cráneo. Entonces, nuevamente, ya aquí se expone mucho mejor la órbita. Entonces, miremos cómo se sigue el canal óseo, se obtiene la arteria espinal, la arteria etmoidal anterior, lo mismo acá, la arteria etmoidal posterior y el canal, ¿cierto? Y miremos que acá está puesto el plano esfenoidal que habíamos dejado atrás junto con el seno. Entonces, acá se expone muy bien ya el receso frontal, que cuando lo ampliemos y lo terminamos de exponer, encontramos junto con los ostium el seno frontal. Acá ya se retiró parte del laberinto y parte de la lámina perpendicular. Normalmente son dos láminas y dos laberintos que se unen. Y entre las dos láminas vamos a encontrar esta estructura que vendría siendo la apófisis cristagalli. Y acá continúa pues la estructura. ¿Qué pasa? Lo más importante a la hora de ubicar esto es este espacio que se ve de forma bilateral entre las dos arterias etmoidales. Y esto es lo que se llama la fobia etmoidal. Esto es lo que vamos a adelgazar para tratar de exponer la dura madre de la región de la base de cráneo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago el fresado, expongo el seno frontal, que acá lo ampliaron y se ve muy bien, buscando inicialmente el ostium y por el ostium termino de ampliar. Acá nos falta pues parte del abordaje, que sería parte del canal anterior.
Y miremos que pues se hizo una resección amplia del laberinto y se dejó parte de la lámina. No fue necesario pues ampliar toda la estructura. Y lo que vamos a ver acá, entonces, toda esa fobia que retiramos nos va a exponer la dura madre. Miren que aquí se está realizando la exposición. Y ahí podríamos abrir la dura madre y exponer la base del cráneo en cuanto a la masa encefálica, que es lo que nos interesaría, siempre respetando la órbita. Entonces, lo más importante en este abordaje es respetar la órbita, resecando ese proceso uncinado. Ellos dicen que la resección debe hacerse paralela y hasta que exponga la bula etmoidal. No debo ir más allá, porque el riesgo es sentarse a la órbita o en dado caso al seno maxilar más inferior. ¿Cierto? Pero casi siempre entramos a la órbita y esto dañaría completamente el abordaje y pues no sería el objetivo de la cirugía. Entonces, acá vamos a recapitular todos los pasos que hicimos para poder llegar. Entonces, acordemos desde donde nos entramos. Entonces, básicamente aquí vendríamos a ver la silla turca o la base de la silla turca, la carótida que está lateral, ¿cierto? Que sería uno de los límites. Acá estaría la otra carótida, los nervios ópticos, el receso óptico carotidio, ¿cierto? Acá se ve mucho mejor, miremos lo grande, el tubérculo, el plano esfenoidal. Del plano esfenoidal me voy hacia anterior para encontrar las arterias etmoidales, posterior y anterior, toda esta fobia etmoidal, que es donde vamos a fresar el límite lateral de la órbita después de una adecuada resección del cornete medio y de la bula etmoidal, y los recesos frontales, retirando obviamente el laberinto en mayor medida, que sería la parte más lateral, la lámina perpendicular, y ahí tendríamos el abordaje completo. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, el resumen de los diagramas que encontramos en estas estructuras es cornete inferior, retiré cornete medio, entonces tengo el proceso uncinado, aquí la bula etmoidal, el osteo no lo veo porque acá lo cubre el cornete, ¿cierto? Exponemos el seno, que es lo que nos interesa, y nos vamos yendo por ahí. Entonces, cuando entramos al seno y empezamos a hablar, ampliar la estructura, entonces, ¿qué tenemos? Aquí estaría la silla, y pues diagrama la carótida de esta forma, sea un poco mejor, el nervio óptico, todo el receso, el tubérculo, que es una estructura sólida que vamos a ver, muchas veces se ve como una prominencia, otras veces como una depresión, todo este plano esfenoidal, y con el plano nos empezamos a ir hacia anterior. Entonces aquí encontramos lo que ellos describen como la lámina perpendicular, entonces exponer la órbita junto con el seno maxilar, respetando todas las estructuras, y ahí yéndonos, exponiendo la arteria etmoidal anterior, la posterior, y encerrándolos en la fobia. Entonces aquí tendríamos la apófisis cristagali, las estructuras que voy a disecar del laberinto y de la lámina perpendicular del etmoides y la fobia. Y ahí tendríamos que empezar a fresar. Entonces, pues lo ideal sería dejar la arteria libre, ¿cierto? Que yo la pueda visualizar como la expone este diagrama, lo mismo la posterior, y retirar todo lo que pueda porque queda muy buena dura madre. Entonces, comamos todo eso acá, lo diagramo como dura madre. Entonces, yo recomiendo que la incisión vaya de posterior, de acá del tubérculo, que es una zona sólida y segura, hacia anterior. ¿Y cuál sería el límite? Pues ellos dicen normalmente trate de llegar hasta la arteria etmoidal anterior, o en dado caso hasta que usted exponga lo suficiente para realizar la lesión. Cuando se abre la dura madre, uno lo que encuentra son las cintillas olfatorias de ambos lados, la cerebral anterior cerca de la comunicante y su recorrido a partir de A2, y pueden verse las arterias oftálmicas como las muestran acá. Entonces, pues esto es un resumen de la charla que nos trajo la doctora Carolina el día martes, pero nuestro caballito de trabajo serían las áreas 1, 2 y en parte la 3, ¿cierto? Dependiendo, y algunos incluyen la 4, que sería el transfrontal, que sería el número 1, el transcribiforme, el número 2, el trans 3, que es el transplano o transtubérculo, y el 4, que es el transelar, ¿cierto? Y el transcribal y el transodontoideo, pues serían más abordajes de fosa media, fosa inferior, pero básicamente eran los primeros 3 y algunos incluyen el 4, pues sabemos que el límite es las arterias etmoidales posteriores. Entonces ahí yo haré las modificaciones acorde a lo que esté buscando, según la anatomía que acabamos de evaluar.
Ahora, entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas para el abordaje de estas lesiones? Pues en general actualmente no son tan absolutas porque pueden utilizarse para biopsias o medios paliativos, pero ellos dicen, toda cirugía que requiera enucleación ocular, como se toca la pared orbitaria, no debe realizarse endoscópico, o al menos combinado. Tumores que son recurrentes con alta fibrosis y alta extensión intracraneal que no sean fáciles de disecar, esto pues es mejor un abordaje abierto, y tumores que tengan extensión lateral hacia el techo de la órbita o hacia los tejidos blandos faciales, porque eso pues obviamente obliga un abordaje abierto. Bueno, las contraindicaciones relativas, lo primero que tenemos que entender son tumores con gran extensión intracraneal, que se vaya muy hacia inferior, es decir, hacia el piso nasal, o que altere el paladar, que tenga extensión en el espacio pterigomaxilar o a la fosa infratemporal. Lo importante es que en las relativas, mi primer abordaje es la endoscopia, y básicamente yo debo ir preparado, como vemos acá, preparados para convertir la cirugía o tener que hacer un procedimiento extra. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser difícil la disección y el manejo de los tejidos. Entonces ellos dicen, básicamente puede hacer una endoscopia asistida con resección craneofacial, ¿cierto? Y es muy importante es porque yo espero que ese paciente tenga complicaciones mayores porque la lesión es más compleja, entonces sangre más, pueda lesionar estructuras neurovasculares que no permitan bien por el abordaje endoscópico. Entonces eso no es tan frecuente, pero hay que estar preparados. Entonces esa es la recomendación en cuanto a las contraindicaciones relativas. La presentación clínica de los tumores de la fosa craneal anterior es un poco compleja porque a la hora de evaluar estas lesiones, pues ellos dicen que los síntomas suelen ser larvados y progresivos, esto depende mucho de la etiología tumoral, pero en general es porque tienen muchos síntomas relacionados y mucho espacio para que las lesiones crezcan. Entonces ellos dicen que cuando presenten todos estos síntomas, que sea obstrucción nasal, epistaxis a repetición, dolor facial, cefalea, alteraciones visuales, hacerle una evaluación integral por otorrino, oftalmo y un grupo de neurología junto con neurocirugía, ¿cierto? Y es para descartar lesiones de la fosa craneal anterior, pues esto, normalmente los síntomas no son tan marcados y cuando el paciente pues llega ya tiene una lesión usualmente extensa. Bueno, las imágenes. Entonces, en cuanto a las imágenes, existen gran cantidad de imágenes. Ellos recomiendan que siempre hay que tenerse los 3 cortes sagittal, coronal y axial. Eso es supremamente importante para la planeación quirúrgica. Y dentro de estos cortes deben incluirse senos paranasales, la órbita y el cerebro. Deben estar las 3. Es indistinto, debe utilizarse TAC y resonancia porque ellos recomiendan que debe evaluarse tanto la parte ósea, que sería mandatorio con la tomografía, y tejidos blandos junto con la resonancia, aunque depende pues de las características del tumor. Y lo importante es que cada imagen cumple su función y permite valorar de forma adecuada las estructuras, ¿cierto? Ellos dicen que si uno tiene duda, la lesión no es completamente clara, entonces lo que deberíamos hacer en primera instancia es una biopsia y si hay una patología maligna del hueso, entonces hacer una tomografía por emisión de positrones o una gammagrafía para ver metástasis locales y a distancia, o sea, tratar una gammagrafía corporal total. Bueno, entonces, las técnicas para la fosa craneal anterior, pues hoy nos hemos concentrado en la endoscopia, pero digamos que están formadas o abarcadas en 3 grupos, que son la resección craniofacial externa o abierta, la endoscopia asistida con resección craniofacial anterior y la endoscopia pura. Entonces, digamos que en cuanto a las técnicas, eso es dependiendo de la preferencia del cirujano y dependiendo de la planeación quirúrgica. Pero básicamente siempre tratamos de tomar la endoscopia como primera línea de tratamiento. Entonces, la resección craniofacial externa, hasta la fecha sigue siendo el estándar de oro, ¿cierto? Para retirar todos estos tumores. Pero con los años y con la mejoría de las técnicas endoscópicas, pues su uso ha caído a pesar de ser el estándar de oro. Entonces reservan esta técnica solo para las contraindicaciones absolutas por vía endoscópica. No tiene como tal contraindicaciones absolutas, sino hablan más de contraindicaciones relativas, que es compromiso del seno esfenoidal, del ápex de la órbita, de la nasofaringe y canal órbita. Eso es normalmente para reconstrucciones muy amplias. Y como vemos acá en la imagen, estos son los 2 abordajes que tenemos, que son el frontal puro y el fronto orbitomaxilar, que sería pues como las imágenes que tendría, que eso pues serían otras charlas diferentes para desarrollar. Los otros puntos que veníamos hablando es el combinado, entonces básicamente ellos lo que dicen en el combinado, que es la endoscopia asistida, es haga el abordaje anterior y simplemente la endoscopia se va a realizar en 2 momentos. El primer momento
es entrar antes de resecar el tumor, realizar una ostomía para liberarlo en la base del cráneo, o las que yo requiera, y de ahí, después de retirar el tumor por la vía abierta, realizar una segunda mirada quirúrgica y ver si hay residuos tumorales o si se requiere otra ampliación o la resección de estructuras que no están al alcance del abordaje endoscópico. Entonces, ya después venimos con la endoscopia. La endoscopia básicamente se incorpora en 2001, pues tiene un desarrollo mucho más posterior, pero en el 2001 es cuando coge fuerza. Y nos van a dar entonces qué pasos debemos hacer para el abordaje, ¿cierto? Porque esto es lo que deberíamos hablar. Entonces ellos dicen, este paciente debe ser realmente bajo anestesia general. Ellos recomiendan triple terapia, que es un antibiótico que cruce la barrera hematoencefálica, esteroides y anticonvulsivantes. Entonces, las guías recomiendan cefuroxime, pues puede utilizarse a preferencia del cirujano cualquier antibiótico que cumpla este criterio. Puede utilizarse dexahidrocortisona, lo recomendado es iniciar la dosis anterior del procedimiento. Y el anticonvulsivante, que esto sí es un punto de una práctica clínica, pues no tiene tan buena evidencia, que sería la fenitoína, que inclusive ellos dicen expande el tratamiento hasta 7 días, que lo vamos a ver más adelante en las vigilancias postoperatorias. Este paciente siempre debe estar con sonda Foley, porque se puede, o hay riesgo, sobre todo cuando vamos a las zonas muy cerca del tallo hipoficiario, de hacer una diabetes insípida intraoperatoria o en el posoperatorio, que es de las cosas que debemos vigilar, una línea arterial para vigilar la presión, y recomiendan colocarse el dren lumbar para disminuir el riesgo de fístula posoperatoria, que eso también lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces dicen, antes de usted hacer su abordaje, haga tapones nasales con oximetazolina al 0.5 o lo puede hacer con adrenalina. Incluso algunos lo que hacen es no poner tapones, sino en el abordaje inicial realizar una infiltración del tabique nasal, ¿cierto? Eso dependiendo pues de la decisión del cirujano a la hora del enfoque. Lo mismo de lo que vamos a hablar al principio, mire si la cabeza va con flexión, con desviación, acorde a la necesidad del cirujano, si está fija o móvil, ¿cierto? Y la navegación, esto puede ser recomendado, no siempre es necesario, pero dependiendo de la necesidad del tumor o de la experticia del cirujano, ¿cierto? Y acá ellos dicen, cuando usted llegue al tumor, lo primero que haga es la citorreducción, no busque tanto los márgenes, sino que haga la citorreducción y ahí va viéndolos, conforme se disminuye el volumen tumoral, va encontrando los bordes y eso le permite llegar con más facilidad al tallo tumoral, que es lo que deberíamos buscar, que pues no siempre se va a lograr en todos los casos. Entonces, lo importante es entender todos esos márgenes que yo debo respetar a la hora de este abordaje para no cometer lesiones vasculares o nerviosas. Entonces, ellos dicen, el límite anterior o el margen anterior es lo que se conoce como el procedimiento del Optrop modificado, que es hacer una osteotomía para exponer muy bien el seno frontal. Entonces, yo voy a ver el límite anterior y el límite posterior de ese seno. Entonces, lo que uno hace es, ubica el receso frontal, lo empieza a limpiar y ubica el ostium. Y superior al ostium, cuando lo abre, ya encuentra el seno frontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer para esto? Hacer una septectomía antero-superior, o sea, acá bien anterior y bien superior, tratando de respetar al menos 1 centímetro de la placa para no hacer lesiones vasculares, ¿cierto? Y ahí ya tenemos ese límite anterior que es el seno frontal. El margen posterior ya lo conocemos, pues básicamente retirar la bula etmoidal con las laminillas etmoidales, ¿cierto? Y tratar de exponer la pared anterior del esfenoides. ¿Para qué? Para llegar a lo que es la arteria etmoidal posterior, que sería nuestro límite posterior en cuanto a este abordaje. ¿Con qué fin? Tener esos márgenes es para exponer bien la fobia anterior y la fobia etmoidal y el techo del esfenoides, que es lo que vamos a fresar, adelgazar y de ahí retirar con gubio. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para exponer la dura madre, que es lo que habíamos visto en el procedimiento. Y aquí es uno de los primeros signos de infiltración. Si la dura está área del hueso, eso ya es más pronóstico y quiere decir que hay infiltración tumoral, ¿cierto? Entonces, siempre hacer esos límites seguros, que la extensión va de posterior hacia anterior, iniciando en la parte posterior del quiasma, realmente sería mejor en el tubérculo celular, que es una estructura ósea más segura, y finalizar en la arteria etmoidal anterior. Eso pues obviamente depende del tamaño de la lesión y lo que esté buscando. Y siempre buscar los límites laterales, que esos límites laterales pues sabemos que es la órbita y pues más inferior el seno maxilar, ¿cierto? Entonces ellos dicen que lo que uno debe buscar realmente es la lámina papirácea, que la lámina papirácea se prolonga junto con el proceso uncinado. Entonces, hacer muy bien esa resección y buscar esa unión de esta lámina papirácea con la fobia etmoidal. O sea, hay que hacer una disección muy cuidadosa para no irnos ni a la órbita ni al seno maxilar, ¿cierto?
Entonces esto es lo que permite el parénquima cerebral, ¿cierto? Ampliar esa visión a los lados. Y finalmente, ya con una buena visión y trabajando cómo puedo hacer la resección tumoral. Ahora, entonces, aquí empiezan los defectos. Ellos dicen que los defectos grandes pueden ser de 2 a 3 centímetros. O sea, ellos lo clasifican en pequeños de 1, en intermedios de 1 a 2 y grandes mayor de 2 o 2.5 o 3 centímetros, ¿cierto? Entonces dicen que para eso se requiere injerto. Entonces, pues recomiendan varias capas, que es lo que se llama el lay-in y el layout, ¿cierto? Que lo que busca es generar un buen cierre y encima de esto cubrirlo con un colgajo nasoseptal y con sellante de fibrina. Entonces ellos pues utilizan diferentes tipos de injertos de fascia lata, de grasa, pero dan como estas recomendaciones según pues el texto que se hizo la revisión, ¿cierto? Y lo último pues finaliza con un taponamiento nasal. Entonces acá vamos a ver cómo se recomienda realizar ese taponamiento nasal a la hora de eso. Entonces lo primero, como hemos dicho, es obviamente las cirugías que van a ser amplias. Entonces, aquí van a explicar cómo hacer el colgado. Entonces, 0.5 centímetros arriba de la coana, empezamos la incisión hasta llegar a la parte lateral del tabique, ¿cierto? Y de acá nos podemos ir hacia inferior buscando el piso nasal. Eh, Normalmente nos ubicamos con el cornete inferior, ¿cierto? De acá nos venimos hacia anterior, digamos que el límite más anterior es hasta 1 centímetro para conservar parte de la irrigación vascular del tabique. Pero pues se puede hacer del tamaño que requeramos, puede ser menor, eh, acorde a las necesidades. Y el otro es buscar el ostium del esfenoides y de ahí podemos iniciar el límite superior. Entonces tenemos un borde superior, un borde inferior y finalmente un borde anterior que lo que hace es conectar ese borde superior con ese borde inferior, ¿cierto? Aquí está pues haciendo la disección, miren que ni siquiera retira el cornete, algunos retiran primero el cornete y después hacen el colgado. Entonces, al criterio. Entonces acá ya está haciendo el límite anterior. Miren que él se va muy anterior porque llega casi hasta las vibrisas. Y ahí es lo que dice, levante suavemente la mucosa, exponga el cartílago, después de exponer el cartílago, retire el tercio posterior y ahí logra el abordaje a 4 más. Entonces miramos aquí el defecto, es un defecto grande y él va a comenzar la reconstrucción. Entonces ya hizo una buena hemostasia, aquí va con la fascia lata. Entonces ubica la fascia lata. Y como no le alcanza, pues hace un injerto de grasa, que es una recomendación también que da. De ahí, él lo que va a intentar es poner otra capa superior. Después de poner la capa superior, ya pone el colgajo nasoseptal. Entonces lo que está haciendo es, el colgajo lo puede ubicar lateral para trabajar más cómodo y lo tira completamente hacia posterior. Y la recomendación es que el colgajo quede completamente extendido, no quede con pliegues y quede adherido al hueso adyacente para lograr una buena, digamos, cicatrización y fijación para que no se vaya a perder esto. Y de ahí se procede finalmente al taponamiento nasal, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá. Poco a poco ese paso a paso. Entonces esto es lo que se llama la técnica de Haddad y es el colgajo que está descrito de esta forma. Bueno, entonces las complicaciones realmente son muy similares tanto en la técnica abierta como en la técnica cerrada, por lo cual la endoscopia ha ganado tanta fuerza. Normalmente las infecciones de la herida y la necrosis de la piel son algo más propio de la vía abierta. La vía endoscópica se relaciona más con zonas de necrosis cuando hacemos lesiones vasculares. Entonces las fístulas, o la más frecuente y la más riesgosa es la fístula del líquido cefalorraquídeo, las meningitis, el neumoencéfalo, el ácido isquémico, esto es cuando pues, se lesiona las carótidas, que el paciente convulsione, hematomas intracraneales, abscesos, hematórbita o que el paciente fallezca. La más temida es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Pero a pesar de esto, la fístula, si se hace una buena técnica y un buen cierre, tiene un comportamiento muy similar a como si hiciéramos un abordaje vía abierta. Entonces eso también es una ventaja que ha tenido la endoscopia con la mejoría de la técnica de la doble capa con el colgajo nasoseptal. Ellos dicen, haga un buen cierre tipo watertight para prevenir la fístula. Y lo importante del dren lumbar es que va a ayudar a disminuir la presión intracraneal, lo cual evita que la presión vence ese colgajo y se separe o se salga de la fascia lata o con lo que hicimos el injerto, ¿cierto?
Y lo más importante es que si yo no hice un buen cierre dural, no hice un buen taponamiento, el uso del Drell lumbar facilita la presencia de neumoencéfalo y meningitis por translocación bacteriana. Y se infectan cerca del 100% de los pacientes si no se detecta de forma temprana y si no hizo un buen cierre. En cuanto a los costos postoperatorios, siempre tratar de extubar el paciente, una cabecera con la camilla elevada a 30 grados, idealmente reposo absoluto por 48 horas, evitando maniobras de valsalva. Ellos recomiendan un manejo por esteroides completar 7 días, profilaxis antibiótica por 7 días con el antibiótico que utilice o mientras estén los tapones nasales, esto es acorde a la necesidad y lo que diga el paciente. La recomendación de anticonvulsivante por 3 meses, esto es más de buena práctica clínica, pero pues no puede omitirse realmente. Y la resonancia temprana o después de las 12 semanas para evaluar el residuo tumoral o toda la resección, porque antes de eso pues puedo encontrar edema o otras lesiones que me maquillen el resultado a la hora de los componentes. Y el alta entonces se puede hacer al tercer o cuarto día. El paciente no debe tener ninguna alteración neurológica de nuevo. Si ya la tiene, esta no debe mejorar, ¿cierto? Debe deambular sin problemas, estar tolerando vía oral. Y lo importante es que las complicaciones son cerca del 10%. Esto es muy variable porque depende del tumor, del abordaje, de cómo se comportó el tumor durante la cirugía, ¿cierto? Tiene una serie de conceptos, pero globalmente llega hasta el 10%, tanto para la vía abierta como para la vía cerrada. Y eso no se modifica acorde a la técnica. ¿Listo? Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Damos comentarios, conceptos. Simón, muchas gracias. Espérate, una cosa. Simón, muchas gracias. Pues yo no tengo ningún comentario, me parece que es una charla muy buena que debemos tener como referencia cada que vamos a hacer una cirugía de estas. Realmente es bastante difícil, lo presentaste como si fuera fácil, pero no es tan fácil, es muy difícil. Es una muy buen complemento a la charla de la doctora Carolina. Mañana también seguimos con otra charla de endoscopia. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Bueno, no hay comentarios, entonces nos vemos mañana. Simón, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Pero un momentico, el doctor Raúl Ramírez, que si en el posoperatorio recomienda profilaxis para estafilococo, Simón. Pues, profesor, depende de la elección del neurocirujano. Si él ve que se manipuló mucho tejido o de la persona que realizó la intervención, podría realizarse una profilaxis. ¿Por cuánto tiempo? Algunos ponen vancomicina, otros ponen la mupirocina, ¿cierto? Y solo durante el tiempo que el paciente esté con las mechas. No, la recomendación no es tópica, es venosa. El tratamiento debe ser al menos venoso para que se logren dosis óptimas y se evite la bacteremia. La tópica no tiene tan buenos resultados. Doctor Ramírez, en el hospital Pablo Tobón, que hacemos bastantes endoscopias, usamos la profilaxis normal con cefazolina 2 gramos y no usamos mupirocina. La mupirocina la estamos usando para el cirujano cuando tiene un alto índice de infecciones, entonces usamos la mupirocina para el cirujano alrededor de los orificios y baños con clorexidina durante una semana. Invicta en su fe.